qué gusto volverles a saludar. Como se dan cuenta, pues las circunstancias cambian de un día para otro y pues supuestamente nos tocaría presencial, pero hay una instrucción de las autoridades y suspenden presenciales y vamos otra vez a lo virtual, pero pues aquí estamos cumpliendo realmente con nuestro deber de impartir las clases e ir avanzando en los temas del programa. Según el programa, pues hemos estado viendo lo que se denomina el poder local. Ya vimos algunos temas de las municipalidades, el municipio, la corporación municipal. Yo he preparado también para la tarde de hoy unas diapositivas para que me sirva de guía en esta clase que tendrá una duración de 50 minutos ininterrumpidos para poder avanzar en los temas y siempre al final tendrán que marcar su salida subiendo en formulario Google Meet un par de preguntas que sería pues con su respuesta la asistencia de salida del día de hoy. Entonces le voy a pedir favor a Paola que nos proyecte las diapositivas. Hoy vamos a hablar de los gobernadores departamentales, también incluido dentro de lo que es el poder local, ¿verdad? Entonces, como ya se refleja en la pantalla, los gobernadores departamentales, derecho administrativo 2, ya ustedes conocen quién es su catedrático. Tratemos de que entendamos cuál es el objetivo de este tema. Que el estudiante sepa cómo está organizado especialmente el organismo ejecutivo a través de sus instituciones de la administración pública, en donde el sujeto activo es el gobierno y el pasivo los gobernados, o en otras palabras, nosotros los ciudadanos de a pie. Aparte están los funcionarios públicos, desde la presidencia, ya hemos hablado, ministerios, secretarías, viceministerios. Hablamos también del vicepresidente, que no le hemos dado pues mayor importancia, ya que la figura principal, por lo menos para el objetivo de nuestro curso, es la presidencia, aunque pues no estaría de más que leyeran ustedes lo relativo a la vicepresidencia, porque podría ser también pregunta de examen privado. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestra Constitución, como ya hemos acostumbrado, que es nuestro punto de partida, y nos vamos a ubicar específicamente. Yo tengo aquí a la mano mi Constitución en el capítulo segundo, a partir del artículo 224, que nos habla del régimen administrativo. Y luego, en el epígrafe del 224, nos habla de la división administrativa. El artículo dice así: el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios, ¿verdad? Por eso es que al hablar de departamentos tenemos que hablar o desarrollar el tema del día de hoy, que son los gobernadores departamentales. Y al hablar de los municipios, pues lógicamente del alcalde, de la corporación municipal, el consejo municipal y los síndicos, como ya lo hemos venido haciendo. Pero continuando con la lectura de este artículo, que es sumamente importante, yo les pediría que vayan subrayando
leyendo a la par mía, llevando la lectura. El segundo párrafo indica así de nuestra Constitución: la administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos. Nosotros ya sabemos que en la actualidad tenemos 22 departamentos, entre 330, 340, que no tengo el dato exacto, se los dije en la oportunidad anterior, de municipios. Luego, continuando, para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Vea cómo la estructura del organismo ejecutivo, ¿verdad?, con su máxima autoridad, que es el presidente de la República. Luego se viene toda esa jerarquía administrativa con órganos administrativos, con su competencia administrativa, que lo que dictan son actos administrativos, ¿verdad? Que es lo que le pone fin, llamémosle así, a un procedimiento administrativo. Algo así como la sentencia, que es lo que le pone fin a un proceso, ya sea civil, penal, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, un procedimiento administrativo, lo que se dicta ahí, muy parecido a la sentencia, es un acto administrativo. Ya verán ustedes en procesal administrativo los recursos administrativos, van a ver el contencioso administrativo, que ya es en la vía judicial, y otras figuras, tanto del procedimiento administrativo como de la actividad procesal en materia administrativa, ya cuando tiene que conocer un órgano jurisdiccional. En administrativo 1 y administrativo 2 solo vamos viendo algunos insumos, algunos conceptos, algunas definiciones, algunas características que nos van a servir de base para el siguiente curso, que es procesal administrativo. Siguiendo con la lectura del 234 en el tercer párrafo, dice: sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Entonces, ya vimos que la administración pública es descentralizada, pero también hay órganos que son autónomos y que también existe la centralización de la administración pública, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? La mayoría de instituciones de órganos administrativos se encuentran centralizados en la ciudad capital. Poco a poco se ha ido abriendo esa administración y ya tenemos pues en algunos departamentos y en algunos municipios otros órganos administrativos para poder cumplir con este artículo 224 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, donde nos dice en su primer párrafo, lo volvemos a leer: división administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. En el segundo es donde debemos de subrayar: la administración será descentralizada. Entonces, ahí tenemos algo bastante importante, toral, ¿verdad?, en nuestra Constitución, que siempre va a ser el punto de partida para todo, para civil, penal, laboral, principalmente para administrativo. Por eso es muy importante
para este curso Derecho Constitucional. Y si le hemos hecho énfasis a la Constitución desde Administrativo 1 y en este curso de Administrativo 2, hemos sido nosotros, ¿verdad? Creo que a estas alturas conocemos mucho más nuestra Constitución cuando se debió de haber conocido en derecho constitucional, ¿verdad? Y que también hay procesal constitucional cuando acudimos pues a la justicia constitucional. Pero entonces volvamos a ver qué nos aparece en nuestra diapositiva, por favor, Paola. Ahí están los objetivos, ¿verdad? Que el estudiante sepa cómo está organizado especialmente el organismo ejecutivo a través de sus instituciones de la administración pública, en donde el sujeto activo es el gobierno y el pasivo los gobernados. Miremos la siguiente diapositiva, creo que nos refrenda lo que leímos en el artículo 224 de nuestra Constitución, cómo está organizado el gobierno de Guatemala. Ya vimos su fundamento legal en la Constitución, pero esta diapositiva lo desarrolla un poquito más. Dice el organismo ejecutivo es uno de los órganos del Estado guatemalteco, compuesto por el presidente de la República, ya lo hemos dicho, el vicepresidente, los 14 ministerios, la X cantidad de secretarías que existen. Lógicamente, si hay 22 departamentos, van a haber gobernaciones departamentales acorde a ese número. Y ahí es donde surge nuestro tema del día de hoy, los gobernadores departamentales. Luego dice la diapositiva, dependencias y entidades públicas descentralizadas, lo que leímos en el segundo párrafo del artículo 224 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, dependencias y entidades públicas descentralizadas, autónomas, como ya vimos, las municipalidades, y semi-autónomas, ¿verdad? Que existen muchos, como por ejemplo la SAT, ¿verdad? Podría ser un ejemplo de una entidad semi-autónoma, ¿verdad? Y pues en alguna oportunidad, cuando hablábamos de la autonomía, de la descentralización y semiautónomas, hablábamos que en Guatemala, si vamos a la práctica, a la realidad, pues mientras un organismo reciba recursos del Estado, entonces no hay una autonomía plena. Entiéndase, ¿verdad? La Universidad de San Carlos recibe hasta un 5% del presupuesto de la nación, así lo dice nuestra Constitución. Vimos en las clases anteriores que hay un 10% constitucional del presupuesto de la nación para las municipalidades. Entonces, esa tu autonomía pues realmente no cuadra, ¿verdad? Porque sí se reciben recursos del Estado, entonces encuadra en que son órganos administrativos semi-autónomos, ¿verdad? Entonces todo eso lo debemos de tener claro para poderlo explicar, principalmente en un examen técnico profesional. En el sistema híbrido que tenemos nuestras clases, difícil en una evaluación, en una comprobación de lectura, profundizar tanto como lo podríamos hacer ya cuando estemos en nuestro examen técnico profesional y nos hayamos preparado de la mejor manera para hacer el mejor papel. Entonces,
Miremos en el siguiente diapositiva, si nos aparece el marco legal, ¿sí? Ya nos manda específicamente al 227 de la Constitución. Casi está copiado textualmente el artículo, ¿verdad? Llevemos la lectura en nuestra Constitución, pero ahí está en su pantalla el marco legal específico, pero tiene que vincularse con el artículo anterior que le dimos lectura, el 224, que nos habla de la división administrativa, del régimen administrativo, ¿verdad? Que nos habla del Ejecutivo, desde la Presidencia hasta pasar por los departamentos y los municipios. Entonces, el tema toral de la clase de hoy son los gobernadores y su marco legal. Lo tenemos con fundamento constitucional en el artículo 227 que está en la diapositiva, que habla específicamente de los gobernadores. Yo voy a leer mi constitución, ustedes lean la diapositiva o su constitución. El artículo 227 dice así: gobernadores, el epígrafe. Luego dice: el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. Deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, ¿verdad? Debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación. Eso es importantísimo, ¿eh? Es un requisito que nos da nuestra Constitución para poder ser gobernador departamental, haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el cual fuere nombrado. Y luego nos refiere también esta diapositiva, pues nos sirve de guía para no irnos por las aristas, pero haciendo un pequeño comentario, ¿verdad? Al artículo que hemos leído anteriormente, quiere decir que el departamento tiene un gobierno y ese gobierno es el gobernador departamental, ¿verdad? Ya vimos que el municipio también tiene un gobierno y ese gobierno es la corporación municipal, el consejo municipal, y lo preside o lo representa el alcalde municipal. A diferencia de los gobernadores, con los alcaldes y los concejales y los síndicos, es que los gobernadores son designados por el presidente y los alcaldes, con toda su corporación, los síndicos, son electos, ¿verdad? En elección popular y democrática, al mismo tiempo que se está eligiendo presidente, vicepresidente, diputados del Congreso de la República, se eligen los alcaldes con toda su corporación municipal. Entonces son diferencias muy importantes. El gobernador, todo el departamento, la corporación y el alcalde únicamente su municipio. Esa sería la competencia territorial, ¿verdad? Solo el departamento para el gobernador, solo el municipio para la corporación, con sus síndicos y concejales y con el alcalde. Pero volvamos a la diapositiva, nos remite a otro artículo de nuestra Constitución. Creo que en la diapositiva está copiado textualmente. Si no, pues llevamos la lectura mejor en nuestra Constitución para no incurrir en errores. Dice el artículo 228, Consejo Departamental. En cada departamento
habrá un consejo departamental que presidirá el gobernador. Estará integrado por los alcaldes. Hay un consejo departamental, ¿verdad?, que preside el gobernador departamental. Pero está integrado además, dice la Constitución, por los alcaldes. Estamos hablando del consejo departamental. Pregunta de privado: ¿cómo está integrado el consejo departamental? Ya vimos que preside el gobernador. Luego lo integran también los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores público y privado, organizados con el fin de promover el desarrollo del departamento. Lo vinculamos también con nuestra Constitución, donde nos habla o nos dice que prevalece el bien común sobre el bien particular, ¿verdad? Esa es la finalidad primordial del Estado de Guatemala, ¿verdad?, sus funcionarios públicos, y que lo rige principalmente la Constitución y la ley ordinaria específica y sus reglamentos. Tienen también un aporte financiero, ¿verdad? 229, agotémoslo de una vez, dice aporte financiero del gobierno central a los departamentos. Los consejos regionales y departamentales deberán de recibir el apoyo financiero necesario para su funcionamiento del gobierno central. O sea, reciben el aporte del gobierno central, entonces son semiautónomos. Pero tampoco podemos indicar que se clasifican como autónomos. Luego ya el 230 nos habla del registro general de la propiedad, que pues ese ya es un tema aparte que quizá lo aborden ustedes en derecho notarial, porque ahí se inscriben los primeros testimonios, ¿verdad?, de escrituras públicas, cuando pues se hace una compraventa, para poner un ejemplo de un bien inmueble, etcétera, etcétera, pero eso ya es tarea o materia de derecho notarial. Entonces, continuando con el desarrollo de nuestras diapositivas, miremos si nos aparece ahí que es un gobernador. Sí, nos aparece la siguiente diapositiva, aunque con lo poco que ya hemos leído, pues ya tenemos una idea que es un gobernador, quién lo elige. Ya sabemos que existe un consejo departamental, el gobernador lo preside. Tenemos muchos elementos como para ya dar una definición, tener un concepto y definición clara de qué es un gobernador, pero miremos en nuestra diapositiva para sacarle provecho a que se ha preparado la clase para ustedes. Dice: un gobernador es una persona responsable de la dirección de los estados, ¿verdad? Aquí son departamentos, provincias, aquí son municipios, o dependencias, aquí son órganos administrativos. Esto es la teoría general del derecho administrativo, lo estamos encuadrando al sistema o al ordenamiento guatemalteco. Estos tienen una figura de autoridad, ¿verdad? Ya vimos que es la autoridad en el departamento. Además, ya vimos que preside en el 228 el Consejo Departamental. Luego la diapositiva aterriza diciendo: en Guatemala se les llama gobernadores departamentales. Viniendo de la teoría, llamémosle general, universal, del derecho administrativo, pues ya lo aterrizamos como aplicarlo en Guatemala como el derecho administrativo guatemalteco. Y vemos
que ese gobernador, ¿verdad? Esa persona con toda esa autoridad en Guatemala se le llama o se le conoce como gobernadores departamentales. Entonces ahí ya tenemos pues, bastantes elementos, características para ir creando una definición, tener un concepto amplio de qué es un gobernador departamental, pero en la próxima diapositiva creo que vamos a ampliar un poquito más este tema para que ustedes lo tengan claro. Ahí nos aparece justo. Dice, el gobernador departamental es el representante del organismo ejecutivo y por tanto del presidente de la República de Guatemala. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? El gobernador departamental es el representante del organismo ejecutivo y por tanto del presidente de la República de Guatemala en cada departamento del país. Luego sigue indicando la diapositiva, son la máxima autoridad del mismo, aunque su competencia respeta la autonomía de cada municipio, ¿verdad? No puede interferir, no puede tener injerencia con la corporación municipal, consejo municipal, alcaldes, síndicos, concejales. Su elección queda en manos del mandatario de la nación, ¿verdad? ¿Y quién es ese mandatario de la nación? Recuérdense que tenemos un estado presidencialista, ¿verdad? Entonces es el presidente de la República de Guatemala. Pero ahora nos interesa saber, ¿verdad? ¿Qué hace un gobernador? ¿Qué hace, verdad? No es solamente irse a sentar a un escritorio. Ya vemos que tiene una finalidad, ¿verdad? Que es satisfacer el bien común, ¿verdad? Ayuda al presidente en el poder local conjuntamente con el municipio, ¿verdad? Departamento y municipios en ese consejo departamental. Pero miremos si hay una diapositiva preparada especialmente para ustedes para entender qué es lo que hacen los gobernadores. Pasemos, por favor, sí, exactamente es nuestra próxima diapositiva. Dice, el gobernador debe de ejercer sus funciones, ¿verdad?, con arreglo a la Constitución. ¿Viajamos a la Constitución, sí o no? Es nuestro punto de partida. Congruente con la diapositiva que está proyectada ahorita ahí en su pantalla, para que usted tome nota, ¿verdad? No solamente escuche o que se finja que está conectado solo para llenar el requisito. Entonces dice, el gobernador debe ejercer sus funciones con arreglo a la Constitución, entiéndase la ley de la República, luego nos refrenda a las leyes y a los reglamentos, porque también en la jerarquía que nosotros manejamos guatemalteca de las leyes, vemos que está la Constitución, tenemos las 4 normas o leyes constitucionales, ahí también tenemos los tratados y convenios internacionales, luego tenemos las leyes ordinarias y los reglamentos. Si nos damos cuenta, esta diapositiva es congruente con esa pirámide, ¿verdad? Con esa pirámide guatemalteca. No la de Kelsen, sino la de Guatemala. Entonces debe ser apegado, ¿verdad?, a ese gobierno, ese gobernador, ejercer sus funciones administrativas conforme a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales. Luego, también tiene que supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos creados por la ley
se efectúen en la provincia, ¿verdad? En el campo, a toda aquella persona que, pues, por alguna razón está muy lejos de la ciudad capital y necesita, pues, servicios públicos como, pues, agua potable, buenas carreteras, para poder transportar sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos pues si en la próxima diapositiva nos aparece también parte de cómo es que funcionan los gobernadores. Sí, exacto, le da continuidad a la anterior. Dice, las gobernaciones departamentales funcionarán de conformidad con las disposiciones de la ley. Ya lo vimos. Parecería repetitivo, pero es refrendar lo que hemos venido hablando en esta clase. Y las normas reglamentarias que las desarrollen. Recuérdense que nuestra Constitución es una norma general suprema, pero necesita de normas ordinarias, leyes específicas y también reglamentos para que desarrollen temas mucho más específicos. Imagínense que la Constitución contemplara todos estos aspectos, tendríamos cajas de tomos de constituciones, ¿verdad? La Constitución solo es la cabeza y luego genera esa pirámide de la jerarquía de las normas, de las leyes, para crear, pues, a través del Congreso de la República, que es su función legislar, leyes específicas con su respectivo reglamento, ¿verdad? Para poder ir desarrollando cada aspecto que contempla nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. También nos habla de lo que ya leímos en la Constitución. Para su funcionamiento, recibirán recursos del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Las dependencias y entidades públicas con sede en el departamento deben dar el apoyo requerido por los gobernadores departamentales dentro del ámbito de su competencia. No olvidemos que aquí hemos visto la competencia administrativa, hemos visto sus excepciones, ¿verdad? La delegación, la vocación. Hemos visto también la jerarquía administrativa, sus elementos, sus características. Les he dicho desde administrativo 1 hasta el día de hoy que en administrativo toda palabra tiene apellido administrativo, órgano administrativo, funcionario administrativo, acto administrativo. Todo debe llevar de apellido administrativo. Va a variar cuando ya pase al órgano jurisdiccional, pero aún así, cuando planteamos un juicio en un tribunal, imagínense lo contencioso administrativo. Entonces tenemos que aplicar la ley de lo contencioso administrativo, solo que ya en el ámbito judicial, pero aún ahí seguimos escuchando el vocablo administrativo. Pero continuemos con nuestra diapositiva, ¿verdad? Entonces dice, para su funcionamiento recibirán recursos del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Las dependencias y entidades públicas con sede en el departamento deben, ¿verdad? Es obligatorio, dar el apoyo requerido por los gobernadores departamentales dentro del ámbito de su competencia, ¿verdad? Competencia administrativa. Podríamos decir en palabras sencillas que un gobernador es un presidente en chiquito,
solo que con competencia territorial, solo el departamento, ¿verdad? Y de igual manera el alcalde es un presidente, solo que aún más chiquito, porque su competencia es solo en el municipio, ¿verdad? Y él es el que preside la corporación municipal y el consejo municipal. Entonces, así podríamos simplificar las explicaciones para entender el poder local que empieza desde el presidente, toda la República de Guatemala, el gobernador departamental, solo el departamento, y el alcalde municipal o gobierno municipal, solo su respectivo municipio, ¿verdad? Ahí tienen competencia, tienen jerarquía, pero con límites, ¿verdad? Territoriales. Miremos a ver qué más encontramos en la siguiente diapositiva. Sí, hay más. Dice las gobernaciones departamentales no pueden ejecutar programas o proyectos de inversión. Eso es importante, subrayen. Ni prestar servicios públicos. También subrayen. Ahí podríamos llamarle a esta diapositiva impedimentos o lo que no puede hacer un gobernador departamental. Así lo pondría yo en mis notas si fuera usted y estuviese tomando notas, no solo escuchando, ¿verdad? Pero sé que las diapositivas nos ayudan para llevar un orden, un control, y en el escaso tiempo que tenemos para nuestra clase, pues no salirnos e irnos por las aristas. Ya en las clases presenciales habrá oportunidad de plantear dudas en vivo. Por eso es que hemos decidido que esto sea un monólogo, ¿verdad? Para que no hayan interrupciones y podamos avanzar en los temas del programa. Entonces, repito lo que dice la diapositiva, que los gobernadores o las gobernaciones, como usted le quiera llamar, departamentales no pueden ejecutar programas, ¿verdad? O proyectos de inversión, salvo por delegación. ¿Se recuerdan de la excepción de la competencia administrativa? Avocación y delegación, ¿verdad? Entonces aquí dice la diapositiva, salvo por delegación expresa de los ministros de Estado, ¿verdad? Y luego dice en la forma y con el funcionamiento que estos determinen. O sea, no hay un libre albedrío, ¿verdad? O sea, tienen que seguir lineamientos o formas, llamémosle, dictadas por el financiamiento que determine el presupuesto de la nación y en la forma que los ministros giren las instrucciones a las gobernaciones departamentales. Bueno, miremos si nos aparece ahí algunas de cuáles son las funciones, sí, cabal, lo que sigue. ¿Cuáles son las funciones de los gobernadores departamentales? Aunque ya hemos visto a algunos con las diapositivas anteriores. Entonces, aquí nos refrenda lo que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de los gobernadores departamentales? Y también, pues, lo que nos dice la Constitución. Dice, los gobernadores departamentales son las máximas autoridades ejecutivas de los órganos ejecutivos de cada uno de los departamentos, entidades territoriales, entre paréntesis, autónomas
de mayor rango. Vuelvo a insistir, no existe en Guatemala una plena autonomía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues simplemente porque si se recibe recursos del Estado de Guatemala a través de su presupuesto de la nación, pues ya no es una autonomía plena, ¿verdad? Entonces dice el gobierno, el departamento reside en el gobernador, ¿verdad? Ahí es donde se caracteriza. Hasta el 2010, llamado prefecto. Eso puede ser una pregunta de examen privado. ¿Cómo se le llamaba hasta el 2010 a un gobernador? Lo dice ahí entre paréntesis la diapositiva. Prefecto, ¿verdad? Eso es una palabra que viene de la época de la colonia y pues se trató de actualizar más acorde a nuestra realidad actual, llamémosle una época mucho más moderna, ¿verdad? La ley del organismo ejecutivo, en uno de sus artículos, nos da algunas atribuciones. Creo que nos aparece en la próxima diapositiva. Sí, justo. Dice, entre las 13 atribuciones, hasta pone un número que le señala el artículo 47 de la ley del organismo ejecutivo. Ponle cruz y calavera al 47, porque ahí señala 13 atribuciones para los gobernadores. Y dice, repito, entre las 13 atribuciones que le señala el artículo 47 de la ley del organismo ejecutivo, a los gobernadores departamentales, además de las dispuestas en otras normas legales, destacan las siguientes, ¿verdad? Vamos a resaltar algunas, porque se puede ser pregunta de examen privado, de parcial o de final, o cuando usted esté en el ejercicio de la profesión. Representar en su departamento por delegación expresa al presidente de la República. Creo que es una de las más importantes. Una que ya vimos en la Constitución, presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Y luego tenemos también velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su departamento. Quiere decir que no solo el alcalde municipal, la corporación, el consejo tiene que velar, ¿verdad? Porque hayan buenas carreteras, pasos peatonales de recreación, alumbrado público, ¿verdad? Cuando hablamos de recreación, en algunos municipios está el estadio municipal, hay un salón municipal, ¿verdad? Pero todo eso también tiene que ser fiscalizado por el gobernador departamental, ya que él recibió una competencia delegada por el presidente de la República de Guatemala. Y eso nos lo regula el artículo 47 de la ley del organismo ejecutivo, donde pues la diapositiva que estamos desarrollando dice, entre las 13 atribuciones, hemos leído algunas principales, presidir, ¿verdad? El Departamento del Desarrollo Urbano, velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión, representar en el departamento al presidente de la República, quizá uno de los más importantes. Ahora vamos a algo más específico, ¿verdad? Ya para ir aterrizando, porque creo que se nos consume el tiempo. Paola, ¿qué tiempo nos queda? Perdón. Paola, ¿me escucha? Sí, sí, 6 minutos. ¿Perdón? Vamos. De 44.
44. Bueno, en los escasos minutos que nos quedan, pues vamos a ir aterrizando, ¿verdad? Para cumplir con el objetivo de esta clase que se anunció desde que inicié, 50 minutos de corrido sin interrupciones. No olvidar que al final se pasarán 2 preguntas en Google Meet para que usted las responda y esa sea su asistencia de salida, independientemente que usted ya tuvo que haber marcado asistencia de entrada. Pero la diapositiva siguiente, pasemos para ganar tiempo. ¿Quién es el gobernador, verdad? Una pregunta muy directa que puede ser para su examen privado. Con todos los elementos que ya tenemos, fundamentos legales, análisis, explicaciones, el gobernador regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional, llamémosle poder local, ¿verdad? Ya refrendando, preside el Consejo Regional, debe coordinarse con los demás órganos y servicios públicos. Le corresponde también la coordinación, supervigilancia, ¿verdad? O fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el gobierno regional. La verdad que es una responsabilidad grande, un compromiso con su departamento, el tener el honor de ser gobernador departamental. Yo creo que la próxima diapositiva nos refrenda quién elige, ¿verdad? A los gobernadores, ya lo leímos en la ley, y cabal, acá nos dice la diapositiva, cómo se eligen los gobernadores en Guatemala. Dice la ley establece que el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado por el presidente de la República de Guatemala. La modalidad es de que, pues, los COCOES, ¿verdad? En cada departamento hacen un ejercicio de proponerle una terna al presidente y de esa terna, pues, el presidente debe elegir a la persona que considere más idónea para poder cumplir con todas esas funciones que le otorga la ley en una delegación de competencia del señor presidente de la República al gobernador departamental. Miremos ya para aterrizar su nombramiento, si nos aparece, sí, cabal. Dice el gobernador departamental será nombrado por el presidente. Pareciera que estamos repetir y repetir, pero es la única forma en que se nos queda. El presidente de la República de Guatemala deberá reunir para ser elegido las mismas cualidades de un ministro de Estado, ya lo leímos en la ley, y gozará de las mismas inmunidades, ya lo leímos en la ley, que debiendo estar domiciliado, también ya lo leímos, durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento. Para el que fuere nombrado, todo ello de acuerdo al artículo 227 de la Constitución, que ya le dimos lectura. Entonces yo creo que ahí hemos agotado el tiempo. Si intenta Paola pasar la siguiente diapositivas, de seguro ya no hay. Pase. Justo, ¿verdad? Medido el tiempo para 50 minutos. Y pues no me resta más que agradecerles su amable atención. Esperaremos a ver qué pasa, si nos volveremos a ver presencialmente o pues vamos a estar siempre por las distintas dificultades que se presentan, que son las autoridades las que deciden, no es el catedrático, ¿verdad? Y obediente con esas disposiciones de nuestras autoridades, de nuestra facultad, pues hemos estado en una semana de nuevo virtual. Entonces, no se olvide pasar, por favor, Paola, el formulario con las 2 preguntas y usted no se olvide también responderlas porque la asistencia tendrá ponderación.
Muchas gracias por su amable atención.